El desprecio de la historia. Logias, pactos, conspiraciones, traiciones y adoración a Lucifer, los masones y los Illuminati. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, nuestro querido podcast, blog, programa de historia universal con comedia. Tengo el orgullo de conducirlo, soy Gon Curiel, comediante de stand-up, y lo conduce conmigo mi amigo y colega, el Güero Cocom, que ya no es mudo, o todavía es mudo. Ya no es mudo, así como ven. Hoy no mames, no nos va a dejar hablar. ¿Cómo estás, Gon? Muy bien, gracias, ¿y tú? Hoy ahí tenemos un gran invitado que Sí. Después del doctor López Gatell es el segundo doctor más famoso de México. Así es, sí, pero es más querido que más querido. López. O sea, proporcionalmente es más guapo. Y, Sí. y es más querido proporcionalmente. O sea, la gente que lo conoce lo quiere más Lo quiere en más. porcentaje que al Tiene doctor más López Gatell. engagement El que doctor el- Stern. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Una vez más aquí, grabando con su sana distancia. Todas las medidas higiénicas han sido extremadas. Así que estén tranquilos por nosotros porque luego se preocupan y nos regañan. Sí, me bañaron antes de empezar este episodio. El Güero Cocom llegó con una máscara de astronauta que en el episodio pasado se puede ver. Y el Dr. Stern nos ha estado... ¿Cómo estás, Doc? ¿Bien? Bien. Digo, estos los de un minuto para acá que nos cambiamos de ropa. Todo bien. El Dr. Stern nos ha estado platicando de algo que aparentemente les gusta escuchar, que son las teorías de la conspiración, pero obviamente con un contexto histórico investigado correcto y no nada más... O sea, no somos el diario de Dross. No, para Sí se llama el diario de Dross, ¿no? Sí, Es, sí. es muy pistola Dross, Y pero justo es habla eso. así, Y habla así. Dross es el argentino, ¿no? Es el que Misterioso, sí. dice las teorías de la conspiración con mucho involucramiento de la gente que, sí es cierto. Y entonces el Dr. Stern está, al contrario, está aquí para desarmarlas. Es un papel feo, pero... Alguien tiene que hacer. Alguien tiene que hacerlo, sí. Tenemos que Pero ¿sabes qué? volver La semana pasada que hablábamos de las teorías de la conspiración en general, decíamos que provoca mucho placer creerlas. Porque es rico, es como una ficción llevada a la realidad. Y entonces es padre pensar que el mundo es más de lo que vemos. Pero y más ordenado. Pero cuando establecemos que existen esas cosas, también es padre desarmarlo. También es rico Eso es lo que estar iba a bajo decir. control. Es placentero y es divertido creer en esto, pero también es divertido. La ciencia también es muy divertida, ¿no? Sí. Sí, eso sonó. Perdón. Trata de Ciencia llevártelo party. contigo. Sí. Sí, Perdón. sí. Sonó como de Canal 11. ¿Cómo es? Como Discovery Como Kids. Big Man. Sí. Big. La ciencia es divertida, claro ¿Qué? que sí. Es que lo es, realmente. O sea, es que el mundo real es mucho más fascinante que ese mundo simple de fantasía, ¿no? O sea, tú dirías que mucho de las teorías de la conspiración viene de la ignorancia, de no entender realmente cómo es el mundo. Entonces, Exacto. creer Y que es como tú todo, quieres. toda la información que tenemos tiene huecos, Ajá. ¿no? O sea, ocurre, por ejemplo, un fenómeno, COVID, o un ataque terrorista, lo que tú quieras, y quedan siempre huecos en el conocimiento. O sea, nadie, quizá ni el presidente de Estados Unidos, tiene un conocimiento perfecto de Ay, todo. seguro. No, eso lo sabemos que Es el primero. eso sí es un hecho, es una teoría. Pero bueno, asumimos que tienen así alcance, obviamente tienen alcance a mucha más información que nosotros. Oye, por ejemplo, Peña Nieto, Pero- hablando nomás como brevemente al respecto de los presidentes. Sin conocimiento. Peña Nieto, que todos lo tachábamos de súper bruto. ¿Realmente sería tan bruto? Pues llegó a presidente y Pero no y puede haber llegado. muchos y Pero te pueden muchos. poner. Pero la teoría de la conspiración es lo puso ahí Televisa. Claro. Sí, en efecto, no tienes que ser un genio para ser presidente y vaya que tenemos evidencia De primera mano. de primera mano. Esas cosas. Evidencia diariamente en televisión. Me cancelan ese Pero programa mañana. también es un poco ingenuo pensar que son tan tontos o tanto más tontos que nosotros. No, incluso si lo puso Televisa, ¿por qué a él? O sea, ¿qué hizo? Ok, por tonto, lo pusieron por tonto. Pero fue un tonto menos tonto que otros tontos porque Porque sabía que estuvo donde tenía que estar y lo pusieron. ¿no? Ajá.
Y además, no sé si ustedes lo notan, en el caso concreto de Peña Nieto, ya que lo estamos mencionando, hay una evolución en él que a mí me gustó, o sea, porque aprendió mucho. Es un tipo que salió muy diferente de cómo llegó, sí cambia, ¿no? Incluso desde que llegó a gobernador del Estado de México, pues era un mozalbete de 30 y tantos años. Saludos del mazo. Son palabras de señor. Sí, un mozalbete. Entonces, Un muchacho imberbe de 30 y tantos años. Y hizo bien una serie de cosas que lo llevaron ahí. Y cuando llegó a presidente, pues era un novato también. Y acabó siendo un líder que, nos guste o no, mal que bien, hoy podemos comparar con la porquería que tenemos. Y la verdad es que bueno, no soy fan. Sale bien parado. En comparación, sale bien parado. Sí, O sea, sí lo extraña. Sale bien peinado. la verdad, o sea, no... Sale bien parado y sale No bien hizo peinado. ninguna locura, o sea, la verdad no hizo locuras, mantuvo la confianza internacional en el país. Así es. Bueno, la verdad. sobre todo tenía un gabinete más congruente, ¿no? Y les hacía caso, tampoco era un terco, o sea, él sí, también hay que reconocerle cierta, o sea, no es que sea yo un Peña fan, pero me fue Sí está guapo, cayendo dices. bien con el tiempo, me fue gustando el cambio, que, o sea, que era un tipo que daba confianza, o sea, a mí me daba confianza, o sea, no había, que si es corrupto, que no, bueno, mira, hasta hoy no le han encontrado, no sé, es lo que decía también en el podcast pasado, o sea, pues merece él y López Obrador y quien sea que no nos caiga bien, el beneficio de la duda. merece el beneficio de la duda, merece ser considerado inocente hasta que se muestre lo contrario. O sea, esta como suposición o de la gente que asume que el caso Odebrecht a fuerzas él tenía que saber porque Lozoya estaba metido ahí hasta el cuello. Y entonces, pues qué raro que no supiera, pero pues opinas tú lo mismo que decíamos la vez pasada, te iba a decir, la clase pasada. Yo ya soy un alumno aquí. Sí. Oiga, prof. Por primera vez intercambia el papel. Así, oiga, pero ¿puedo leer mi lista de las 12? Entonces, ¿tú crees que debemos asumir que no es cierto, pero... Hasta que se muestre lo contrario. O sea, creo que esa es una ley básica del derecho que por algo existe, que es muy bueno que exista, que a todos nos opera en favor de todos y el que quiera que se le apliquen tiene que ser justo, ¿no? Ok. Yo, por ejemplo, te digo, yo así alucino al López Obrador, pero no me vas a oír acusarlo de corrupto hasta que no haya pruebas. Solo de o sea, pendejo. pues es que eso sí hay pruebas. Solo de porquería que le acaba de decir. De porquería sí lo podemos tachar. Pero Porque también es mafioso, diferente, porque también es diferente una opinión que una acusación. O sea, yo sí. opino que es un idiota. Pero si yo opino Pero- que es corrupto, estoy equivocado, porque no lo porque sé. eso no es tema de opiniones, o eso no es. O sea, y las si pruebas. si lo es, tiene que haber pruebas. Ok. Entonces, yo no creo incluso que sea corrupto López Obrador. O sea, no, creo que es otras cosas, pero no creo que sea corrupto. Sí, o sea, más bien Tampoco niego que puede ser. solo es inepto. Como decías, y sí. Y si es Pero corrupto, corrupto, pues no es imposible, pues, es un político, ¿por qué habría de ser imposible? Igual Peña Nieto tampoco es imposible que sea corrupto. Es más, lo de la casa, claro que estuvo sospechoso, pero bueno, pues... Pero tenía carisma el copete. O sea, Pero salía echó- con el corazoncito. Oye, pero su echó- corazón mal hecho. echó a su esposa al ruedo con lo de la casa. Eso habla de un güey tenaz. Resuélvelo tú. A ver, doctor, ¿cómo le hizo? Así como le dijo a la gaviota, lánzate. Dijo, como he venido señalando a lo largo y ancho Sí le salió. de mi campaña, Debes. debes salir a decir que la casa es tuya. Además, bravo. fíjate Bravo, que bravo. cabrón, a Peña Nieto mucho se le criticó que no tenía bien claro lo que tenía que decir en sus discursos, por eso decía muchas torpezas. Y con ella se pasaron, le dieron un guión como de 10 hojas, ¿te acuerdas que salió con sus hojas? Que le cambiaba las hojas y decía que... Bueno, lo que sí, además ¿cuánto? lo que sí nunca aprendió es en el inglés, ¿no? El infrastructure, no sé. Infrastructure. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que no es nada como de teoría de la conspiración, sino algo que se sabe muy bien, la
los Illuminati existen y causaron el COVID-19. Eso sí, no hay duda, eso todos sabemos. Eso sí, ni beneficio de la duda. Ok, los Illuminati causaron el COVID-19. ¿Es que COVID o COVID? Yo tampoco sé, o sea, Yo creo de que- las dos formas. Mira, está en inglés, es coronavirus, o sea, COVID es coronavirus disease, o sea, es coronavirus disease 19 de 2019. Yo creo que en inglés es COVID, COVID. pero si estás hablando español, pues es COVID. COVID. O sea, Es como el Brian. el En inglés, Brian. Sí, es muy white chican, ¿no? Brian, Sí, En, lo sé. en español, Porque como la Brian. gente, ¿no? Que cambia así abruptamente. Sí, porque como ponen en Twitter. Twitter. Sí. Twitter, es como- Twitter, güey, qué mamador. Sí. Y sí, Pero por otro me fui a lado- comprar unos pantalones a Sears. Sí, sí, pero por otro lado, O sea, los nombres. y Liverpool. Sí, pero los nombres propios. Sí, pero eso es chistoso. El equipo de fútbol, Liverpool. Liverpool. La tienda, Liverpool. Liverpool. Claro. Es chistoso, es la misma palabra. Es su Y viene de lo competencia. mismo. Yo soy totalmente partidario de que tienes que No dices pronunciarlo como en Chapel. español. Pero ¿a poco? Hay unos límites, o sea, en España se pasan. O sea, en España sí, ya de plano. Sí, Charles Chaplin. Charles Chaplin. Pero sí, ahí voy a eso justo. O sea, ¿por qué le tengo que decir a Angelina Jolie? A Angelina Jolie, ¿se llama Angelina Jolie? No, o sea, sí dices Hermione. Jolie, pero... La Hermione le dicen Herminia, güey. No mames, Herminia. no exageren. No, Hermione. Hermione. El bromas. El bromas. Bromas, Bueno, el bromas Sí, fue pero falso. cambiar como tan abruptamente la pronunciación es una violencia de plano lingüística. Bueno, los Illuminati. Illuminati. Ok, vamos a hablar de los Illuminati que hay historia, o sea, sí estamos en el desprecio de la historia, hay historia, de algún lugar salió esta creencia de que existe esta logia o esta agrupación maliciosa que domina el mundo. Así es. Existieron en Bavaria. Ajá. En el siglo XVIII. ¿Dónde Llegaron está Bavaria? En Alemania. para el sur de Alemania, Múnich, mira, Múnich, München. esos tamales, en München, ahí sería un error, ¿no? Las ciudades también hay que traducirlas. Sí, el año pasado cuando estuve en London, Oye, hay gente que dice New York, güey, neta. New York. No, fuimos con mi familia a New York. Hay gente que hace eso, güey. Sí, está mal. Sí, Las está ciudades, mal, cabrón. las ciudades que tienen traducción, Pedro tienes Infante. que traducir. Sí, porque Houston sí, Houston. Pues Houston. Pero ni modo que Austin. Austin, ¿no? Sí, o si estás el filósofo Hegel, ¿no? Hegel, pues no. Sí, necesitas todo un arte saber Que es el cuándo. Hegel, que es el Hegel. Hegel, claro. Sí, Hegel. sí. Hay que aclarar. Ejel es el examen. Hay que aclarar, porque si el güero Cocom dice, pues ¿quién es el Qué mal. Se me van, ¿no? Sí. Ok, Doctor. A ver, de los Bavaria. Illuminati está Bavaria. Perdón. Sí, pongan atención. Se va a poner bueno, güey. Se va a poner- Va a decir muchas cosas. Sí, ya No, cuando a digan ver, así, yo pienso que tenemos. es serio. Esta es una buena oportunidad para hablar de la masonería en general, porque los Illuminati eran un grupo que era parte de la masonería, una logia masónica. Entonces, si no entendemos qué es la masonería, pues no tiene mucho caso hablar de los Perfecto, Illuminati. empecemos. Entonces, si me lo permite, un poquito una introducción Como he venido. de la masonería. Por ejemplo, mira, yo soy masón. Ve la masa que tengo. Ah, qué padre el chiste. Y ese también se ve que No, hombre, es el líder. El líder masón. El líder 2, ¿cómo le dicen numéricos, no? Ándale, sí, ya es Ya 33. llegó al nivel 33. Qué Tengo bárbaro. 7 anillos. ¿no? 33 pulgadas por brazo. Oye, como en Los Simpsons que hicieron su episodio de la logia, que los magios, y luego resultó que Homero era el gran líder y hasta el señor Burns así le decía su pleitesía. Pero voltea a ver quién es ese jefe, ¿no? Sí. ¿Quién es ese? Pero bueno. Los masones que son. A ver, los masón, la palabra significa albañil en francés, masón, que de hecho de ahí viene mason en inglés, Ujú. que es albañil hasta la fecha, así se le llaman albañil.
Y todos los símbolos de la masonería son de albañilería. O sea, en Francia es así de que pasan por las construcciones los altos ejecutivos, sí. le rinden pleitesía hacia los albañiles. Estos dominan el mundo. Sí, en ¿no? Estados Unidos no ponen una virgen de Guadalupe. Uno así con su cigarrito y su sombrerito, así poniendo. Y ya, esos dominan el mundo. Esos son cabrones. Originalmente sí eran albañiles, era una agrupación de albañiles. Lo primero que hay que entender es que los albañiles en la Edad Media iban desde el albañil común y corriente que ponía el ladrillo hasta el maestro albañil. O sea, tenían grados, eran aprendiz, el maestro de obra. pero en Francia era el maestro. Le maestro. Le maestro. Entonces eran aprendiz, oficial y maestro. Ajá. Y los maestros albañiles eran de alto nivel, o sea, no creas que era ahí el maestro. Ajá. Porque no existían arquitectos. O sea, eran los que realmente diseñaban el rollo. Exactamente. Medio O sea, el sabían. maestro albañil era el que diseñaba la catedral de... Medio le sabían, dice. No, pero, o sea, hay personas que no estudian arquitectura que medio le saben, ¿no? Bueno, pero yo me imagino que estos también eran artistas y también eran... Exactamente, eran ok. artistas. O sea, digamos, pues sí. Pero, o sea, porque sí, no existía en la universidad la carrera de arquitecto. O sea, no es, ya me titulé. Era el maestro albañil, diseñaba las catedrales, que era la máxima obra de arquitectura de la época. Palacios, todo lo diseñaban los mismos maestros. Igual que ahora, ¿no? Aquí en Iztapalapa y en Ecatepec también es el maestro el que diseña las casas y quedan... Bien bonitos. Hay Muy una que bonitas. sale mucho se burlan de que el mexicano hace que construyeron como un segundo piso, pero como que sobresale. Sí. güey. Exacto, ¿no viste la que es así? Y además arriba es más ancha. Que tapa la casa Que de además abajo. eso es un temblor y Dios mío. Tiene una puerta que da al vacío, ¿no? Ajá, sí, o las escaleras, Escaleras que no llegan a ningún lado. Que abre hacia afuera. Sí. Que va subiendo. Que así más me gusta la campanita. Así como- Doc, ponte un poquito más para acá para que no le... Ahí estás. Ahí está bien. Ok. Bueno. Entonces, había muchos secretos de la construcción que había que preservar. O sea, eran secretos que solo se pasaban entre los maestros, ¿no? Ujú. Pero pues que obviamente tenían que protegerse. Eran entre una asociación profesional con toques de un poquito mafiosillos. O sea, ¿cómo hiciste esta cúpula? Pues no se lo puedes decir a todo el mundo. Ajá, exacto. Ajá. Sí, es así tal cual, había secretos. Pinches secretos. Pero mamados. además hay otra cosa. No le digan a nadie cómo hacer una cúpula. O sea, sí. ¿Qué creían? Que va a llegar la gente así? ¿Qué carajo? Mi sueño es Pero una poco a poco, lo más curioso es que ¿Cómo se empezaron a apareció ese meterse secretos también místicos, ya no solo secretos así técnicos, sino se empezó a volver una asociación mística. Ujú. Y esto tiene mucho que ver, y política, esto tiene mucho que ver con cambios muy importantes que hubo en la Edad Media, es el final, en donde nace la burguesía, es el nacimiento de la burguesía. Burguesía es de Burgo era el nombre medieval para ciudad. ¿Neta no es de hamburguesa? Hamburgo Ese es Hamburgo. algo tiene que ver, claro. Hamburgo, claro, Hamburgo es el burgo de Am. Y todos sabemos. Am era un dragón que comía hamburguesas. Y Saludos al gran Am. Entonces, los burgueses empiezan a surgir como una clase cada vez más poderosa. Eran personas que no eran ni siervos, ni campesinos, ni aristócratas, sino que eran gente de ciudad, era gente urbana. Ajá. Y especialmente profesionistas. O sea, la esperanza de alguien en esa época era ser profesionista Ajá. para poder sobresalir o sea, subir de nivel, ¿no? Porque no había muchas más opciones. O sea, eras o campesino, siervo, sirviente, o ya nacías arriba y ya no tenías de qué preocuparte. Pero esta es la clase media. Empieza a surgir, los burgueses es la clase media. Entonces, por primera vez empieza a surgir una clase media y que además empiezan a tener dinero, porque un albañil que construía una catedral, que era el maestro constructor de una catedral, Tenía bar. tenía mucho dinero.
Ok. Entonces este gremio de albañiles empezó a tener dinero y además había gremios como ahora, o sea, gremios de albañiles, gremios de... Entonces ya se podían construir una alberca. La hacían en la sala ya por puro capricho. El maestro albañil así, chingón en su alberca. Maestro, ya tiene que ir a la obra. Espérame. Espérame. Estoy aquí a toda Y madre. pero ya mojaste toda la alfombra. Me vale madre. Exactamente. No, ya se me fue. Es que Doc, pues es Estamos los hablando chistes, Doc. de la burguesía y de los albañiles que empiezan a tener Sí, varo. exacto, perdón. Y empiezan a... O se empieza a ver una oposición, una guerra, un pleito entre clases sociales, ¿no? O sea, entre los... Como siempre. Exacto, los ricos, los aristócratas de arriba empiezan a ver, o sea, cuidado que estos burgueses ya se nos están alebrestando y eran hombres libres, no podían controlarlos. Y además estos burgueses, pues no solo eran albañiles, eran, por ejemplo, los judíos estaban en esa categoría, eran muchos banqueros, eran comerciantes, artesanos, o sea, eran los que empiezan a controlar todo, ¿no? De repente son los que tienen el control de la industria textil, de la construcción, de la medicina, Ajá. ¿no? Son médicos, abogados, y empiezan a ser muy poderosos, ¿no? Y de repente los aristócratas pues se quedaban pobres, lo que sea, porque puede ser muy fifí, pero porque hasta también los hay, ¿no? Hasta el día de hoy que, ¿no? Viven en su casa, así, pero cayenos. Ajá, sí. Debiendo todo. Sí, deben así, ya la tubería toda rota, oxidada, pero vive en su casa de las lomas, ¿no? Ajá. Pues así había en esa época, ¿no? Los señores de las lomas, pero pues que tenían deudas, que no sé qué. ¿Y a quién le debían? A los burgueses, especialmente a los judíos. Y ahí además empiezan a hacer teorías de la conspiración contra judíos. Ok. Precisamente porque pues necesitan Un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio y qué mejor que al que le debes dinero. Claro. Entonces empiezan a agruparse en logias o en asociaciones, como la cámara de no sé qué. Empiezan a asociarse y así surge la masonería, ¿no? Y cada vez más es una institución que se opone a la iglesia. Porque, perdón, el otro poder era el poder religioso. Y los curas y obispos y tal eran nobles, ¿no? O sea, también salían de la aristocracia. Ajá. Alguien ahí del populacho pues no podía llegar a cura, Sí, mucho menos a obispo. Es el que pasa por las ofrendas, pero no. Era el que no pasaba llega a por ser sacerdote. Nomás El que de barre. largo. el monaguillo. Un largo camino entre una y otra, ¿no? Sí. Entonces, empieza a haber esta oposición y estas logias se empiezan a hacer cada vez más antirreligiosas y más liberales, empiezan a adoptar una ideología liberal y empiezan a conspirar, literalmente, ahora sí, de verdad se puede hablar de un complot o una conspiración, para derribar estos poderes eclesiásticos y aristocráticos, ¿no? Ajá. Y eso sí, no tengo idea cómo, pero empiezan a adoptar estas cosas místicas. O sea, de plano adoptan una religión gnóstica. Ajá. El gnosticismo. Pues tiene que ver con, según yo, con encontrar que el ser humano es Dios. Exactamente. Es más superior. Exactamente. O sea, y la superación personal, ¿no? Del ser humano por grados. El gnosticismo, gnosis quiere decir ciencia, entonces es como tenemos una ciencia. Ajá. Un conocimiento oculto, también el ocultismo tiene mucho que ver con esto, y tenemos un conocimiento oculto que por grados va subiendo hasta que llegas al pleno conocimiento de que eres divino, ¿no? Que eres divino. Gracias. Igualmente. Nadie me dijo a mí, pero mira, aquí estoy yo consintiendo. Y eso que no soy masón, ¿no? Pero yo ya llegué a ese conocimiento. Sí. Albañil sí parezco, pero más. Es por algo se empieza, Coquis. Sí, Por algo se empieza. Aprendiz. Y de hecho en la masonería hasta la fecha hay aprendiz, oficial y maestro, ¿no? Y entonces del grado 1 al X, porque no soy experto, pero al 12 creo, o algo así, eres aprendiz. Después del 12 pasas a ser oficial.
Y en el 20 y algo, creo, ya pasas a ser maestro. Ok. Y en cada una tienes ritos de iniciación. O sea, por supuesto es una religión, eso no hay duda. Y ellos lo niegan, no, que no somos una religión. No, claro que sí. Ajá. Y es gnosticismo, así se llaman todas estas religiones iniciáticas, ocultistas. Pero a ver, algo no me queda claro. ¿El masón puede ser cristiano? ¿O católico? Desde el punto de vista de la masonería, sí. Desde el punto de vista del cristianismo, no. Ajá. O sea, el cristianismo ortodoxo no puede aceptar que seas masón y cristiano, porque son opuestos. Incluso también el gnosticismo se considera luciferino. O sea, adoran a Lucifer. Nada más que para ellos Lucifer no es malo. Ellos lo que dicen es que Sí, lo tienen ahí como una imagen, no sé, tipo... Lucifer Ocho de negro. significa en latín portador de luz. Ujú. Lux ferens, ¿no? Muy bien. Es el portador de luz. Entonces, para ellos ese es el verdadero Dios. Es un ángel, ¿no? Y esto además, bueno, está anclado en la mitología. O sea, el gnosticismo es antiquísimo. Existe al mismo tiempo que existe el ser humano, yo creo. Es de lo más antiguo que hay. Y es igual, o sea, es lo mismo que el cristianismo, pero al revés, ¿no? O sea, en el cristianismo Lucifer es el Es el ángel malo, traidor, que traiciona a Dios y va con los seres humanos a darles el árbol de la ciencia, o sea, Exacto. existía el árbol de la vida y el árbol de la Se ciencia identificaron con del eso, bien y del mal. con él, ¿no? Porque pues, Lucifer sí fue el que le dijo a Dios, a ver, tú no Fue eres don Dios. chingón. Ah, yo puedo ser chido. Güey, espérame, doctor. Fíjate que esto es como la serie de Cobra Kai, que es... ¿Verdad? Es como Daniel Cobra Kai, Larusso. que es la continuación de Karate Kid. Ajá. ¿Sabes eso? Karate Kid es... Sí, ¿quién no? Ay, por favor. Mientras Yo sí te tú capté. y yo estamos haciendo Cobra Kai, el doctor aquí devorando libros así. Cobra Kai es una serie que es como continuación de Karate Kid, que Karate Kid es una película famosa de 1984, donde el señor Miyagi le enseñaba a Daniel San, que era un niño, Esa sí, que era un niño pues como debilucho, nuevo y todo eso, Sí. a partirle la madre a los bullies. Y entonces el bully principal era el que era su rival Exacto. por el amor de una chava. Que al final se hace bueno. Bueno, más o menos. O sea, sí, perdón, pensé que te estabas adelantando a No, Cobra no, Kai. no. Sí, al final le parte su madre Daniel y este cuate güero culero va y le entrega el trofeo, así de, ok, te lo ganaste, te lo mereces. Y se queda con la novia Daniel San y tal. Entonces todos lo vimos como, pues venció al malo. Pero con los años empezó a surgir esta como noción en los fans de, oye, no era tan malo el malo. De hecho, el bueno era el malo. Porque llegó al pueblo y se metió con la novia y luego aprendió karate y le partió su madre. Que el Es bully la era misma él. idea. Y entonces, O sea, entonces hicieron Cobra Kai. Sé que estás ansioso por continuar con lo importante. no. Sí. Porque viste cómo el doctor está de ya que acabes. Ya estoy con la vena aquí así. Que acabes esta puta soportando el tortura de argumento ver de Cobra cosas de la, de la No, cultura más pop. bien. Entonces, Así nada más con la- para hacer no. breves, porque además le quiero recomendar mucho. La serie de Cobra Kai, 30 años después, sale en YouTube Prime, o YouTube Premium, ¿cómo se llama? Que es, ¿qué pasó 30 años después? Donde el que creíamos toda la vida que era el malo, resulta que pues no había sido tan malo y el bueno no era tan bueno. Y entonces le dan la vuelta de tuerca y si lo analizas, puedes adorar al que creía era el malo, porque desde otro punto de vista es el bueno. Está cabrón. Me abriste... Ahorita me volaste los sesos que puede pasar lo mismo con Lucifer. Es que es lo mismo. En la mitología griega, por ejemplo, existía la figura de Prometeo. Ay, qué paciente ya el doctor. que- Qué paz ya sentiste. Ya puedo Después contar. de esa interrupción. Prometeo era. Y Yo así, sí te ya entendí tu soñando, punto. así que estoy en un aula así, magna, ¿no? Con mi corbata tejida. Así. Prometeo. Prometeo era un semidios que traiciona a los dioses y les roba su fuego. Los seres humanos no tenían fuego y les roba su fuego que da luz, ¿no? Que simboliza la ciencia, la gnosis, y se los da a los seres humanos contra la voluntad de los dioses, ¿no? Los dioses eran los malos, egoístas, que no querían que el ser humano tuviera luz. Como Furia de Titanes. Y
Tampoco la vi. Es una película. Ok. Sigamos. De algún lado tiene que salir la cultura. Sí. Sí, ¿no? Además, todos estos mitos griegos, pues en ese tiempo eran como la película. Era así, vamos a ver la de Prometeo, ¿no? Está buena. Ya salió la Prometeo 4. ¿no? Y entonces Prometeo le regala el fuego a los hombres y los dioses lo castigan y lo expulsan del Olimpo y lo condenan a estar atado y que un buitre le coma el hígado. Así, Que toda madre era. Eternamente. Que toda madre era. Y entonces, pero en las religiones prometeicas se dedicaban a adorar a Prometeo y no a los dioses. El bueno era Prometeo, que nos dio la luz, que nos dio el fuego. Entonces la narrativa en la Biblia es el árbol de la ciencia es malo. Claro, no porque no se refiere a la ciencia en general, o sea, habla de esta ciencia oculta, de estas ciencias mismas. Y la serpiente, que es Lucifer o Satanás, lo que dice es: coman de esto, se ve rico, mira esto, y seréis como dioses. Eso es lo que la serpiente les promete: seréis como dioses. Y entonces a Eva le gusta y va y le dice a Adán y se lo... así, amor, no quiere ser como un dios. Así. Y ahí el pecado original. Y ese es el pecado original: desconfiar de Dios, digamos, y confiar en las promesas de la serpiente, de que tú puedes llegar a ser como un dios por medio de este camino de la iluminación, ¿no? De este camino del ocultismo y de la gnosis. Está relacionado también con la brujería, la magia. La magia es pecado porque es creerte Dios, pues es jugar a ser Dios, ¿no? Es como dicen que no existe magia blanca y magia negra, ¿no? O sea, No. toda la magia es negra. Depende. Desde la perspectiva. Depende de quién la haga. Si la hago yo es magia prieta. Bueno, vamos a un corte y regresamos inmediatamente. ¿Quieres hacer reír? Inscríbete al curso en línea de stand-up comedy impartido por Gon Curiel, del que salieron Alex Fernández y Slobotsky. Informes al correo contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Ok, doctor, antes de ir con Coquis, esto que estabas diciendo, Prometeo, todo eso de la magia, ya estamos claros que entonces lo que pasó fue que adoraban, o los masones tienen a Lucifer como su estandarte. Ajá, ahora esto no te lo pueden decir en el grado 1 porque te espantas. Ay, cabrón, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos nosotros? Porque muchos del máximo grado han rajado, ¿no? ¿Neta? Claro. Sí. O sea, eso, ya que estás hasta el mero final, es cuando, bueno, pues la mera verdad, ya te van preparando. Es un coco wash que te van ahí preparando para que, con ritos y con muchas, y te van preparando para la democracia, porque Dios no es democrático. O sea, Dios es un monarca, ¿no? Sí. Es una autoridad absoluta. Entonces te van haciendo una mentalidad democrática que no es que sea mala la democracia en sí, pero en la religión sí me mezclan eso. Sí. Y todo esto políticamente tenía el sentido de poder derribar a este poder tiránico de la iglesia que representa a ese monarca malvado, tirano, que no respeta nuestra libertad y que no nos pregunta qué opinamos y que nos trata como si no fuéramos dioses. Ajá. ¿Cómo se atreve? Como se atreve a tratarnos como si no fuéramos dioses. Qué barbaridad, ¿no? Y entonces, y más bien nos está diciendo: eres un pecador, arrepiéntete. O sea, pero es como si Entonces, es como si los empleados, o sea, los becarios quisieran que el director general los tratara como directores generales. Pues claro, es una rebelión. Millennials. Es una rebelión porque no te niegas, o sea, por soberbia. La soberbia es de los pecados capitales, es el peor, es el principal, es el pecado de Lucifer. O sea, se creyó. La gula tranqui. Lujuria. Vamos, ¿te puedo hacer pausa aquí? No, pues. Vamos porque esto se queda muy interesante, pero vamos a la sección El desprecio de tu historia con el Güero Cocom. Les pedí que me dijeran acerca de la persona más misteriosa que conocen. En el grupo de Facebook, El desprecio de la historia podcast. Nos dice Mariana Vázquez: la persona más misteriosa que conocí se llama Don Pepe.
Era un vecino de una de mis tías y vivía solo. Su casa tenía casi todas las ventanas tapadas con periódico y nunca prendía las luces. Raras veces salía y cuando lo hacía era cuando estábamos jugando en la calle. Salía, se encerraba en su coche y nada más se nos quedaba viendo mientras jugábamos. Eso sí es creepy, ¿no? Sí. Era súper raro y obviamente nos quitaba todas las ganas de jugar. Otras veces se asomaba por la ventana mientras no tenía playera y se le quedaba viendo la gente. O sea, él no tenía playera. Así como la gente normal lo hace. Obviamente. Así como la gente normal no tiene playera. Se queda viendo la... Obviamente nadie hablaba con él y mi tía nos decía que no nos acercáramos a él. Cuando se murió, supe que sí tenía hijos porque fueron a limpiar su casa. Pero no tenían camisetas así. Pero Se nunca quedaba le viendo a la llevaron una gente. camisa. Lo único que quería era que le llevaran Una playera. Sí, estabas O una lavadora. A ver si ya llegaron con la camiseta. Es como el papá que se va por cigarros, pero aquí los hijos dijeron, ahorita te traemos una una camiseta. Y todo el tiempo estaba asomado sin camiseta. Y los vecinos, maldito pervertido. Y así de, niños caguengues, ni quién los ve a ustedes. O sea, yo estoy esperando mi Se camiseta que quedaba pedí viendo por a los niños- Amazon. Se quedaban viendo a los niños por la camiseta. O sea, como no llegaron los hijos, la pidió por Amazon. Y tampoco llegaban. Sí. Cuando se murió, sus hijos llegaron a limpiar su casa y cuando crecí comprendí que mi tía y otros vecinos lo llegaron a considerar un posible pedófilo y que yo todo un meco jugando enfrente de él como si nada no entendía. Ya ni la chingan, avisen. Saludos a todo el equipo. Ok, pues. La siguiente. Gracias. Alex Escobedo, ten cuidado del callado. Cuando estaba en la secundaria, Sí, Ay, sí, que ya yo, lo he ¿qué escrito. hice? ¿Yo qué hice? ¿Cómo que el callado? Alex Escobedo es también un desprecio recurrente. Ten cuidado del callado. Aguas con el callado, Cuando estaba en la secundaria había un chavo llamado Davide. Alto, güero y pelo chino. Güero. Pelo chino, ¿no? Alto, güero, peleche. Callado e introvertido. Y a pesar de ser tan llamativo, tenía siempre un perfil bajo. Un día en el patio de la escuela unos bullies lo empezaron a molestar más agresivamente de lo usual. Así que, no, sí se mamaron, lo putearon 8 minutos. Él se hizo bolita por A las algo. de casa. Sí, se salió el calzón por atrás, qué mamada. Sí, sean bullies, pero no mamen, ¿no? Entonces, al grado de tenerlo en el suelo. O sea, sí, lo agarraron a golpes al grado de tenerlo en el suelo. Una vez que lo separaron los maestros y hablaron con ambos, llegó su mamá por él gritándole en italiano. Davide. Davide, ¿por qué no te dejas? Los italianos hablan español, nada más que a todo le tienen que poner así, algo al fin, una vocal al fin. Una E. David o una I. O esto. Oye, David, bueno, ¿qué estás haciendo? No seas tontilino. Tontilino. Y de Vete. hecho, nos parece broma, pero el italiano no hay ni una palabra que acabe en consonante en italiano. Ay, sí. No existe. Todo, sí. O sea, canción es canzone. Canzone. Claro. No hay Canzone, ese es otro. ninguna palabra acaba en consonante. Resulta que Davide venía de Italia. Y él, yo pensé que eran aficionados del idioma, ¿no? Venían de Catepec, pero esta no van a pelear. Sí. Qué raro, ¿no? Puta, al día siguiente ya la putiza que le han de haber puesto al pendejo porque su mamá David, mamadora. vete aquí por tu putices. Y al día siguiente nos contó él, a unos amigos y a mí, que su familia huyó de allá porque el papá, por los bullies italianos, son muy culeros. Porque el papá estaba en una especie de mafia y los amenazaron. No nos quiso decir más detalles. Lo dijo para que lo dejaran de putear, güey. Sí, mi papá. No, mi papá papá sabes que él es mi Corleone. papá. David de Corleone. Y entonces que los amenazaron, no les quiso decir más detalles. Nunca notamos su acento, pues realmente hablaba y cuando lo hacía, hablaba poco, y cuando lo hacía era muy tímido al hacerlo. Sí, ¿no? Cuando lo hacía era muy tímido al hacerlo. Llegamos a pensar. Cuando lo hacía era tímido al hacerlo. Llegamos a pensar que tenía un problema del habla y por eso era así. Total, al mes o dos de la pelea lo sacaron de la escuela, pues todos querían agarrarse a madrazos con él para ver quién le ganaba. Saludos desde Monterrey. No, pues chinga por ahí, hubiera champachada. A ver. Y la otra para el buen doctor. Ernesto Florentino. Ese sí es de Monterrey, 100%. Florentino. Hola, Despreciers. ¿Ahí se escucha? Bueno,
En la universidad, un profesor, hay un profesor, que nos da derecho constitucional. En una persona mayor, es una persona mayor, de esos que te sorprende su inteligencia. Un día... Pero es un ejemplo. Gracias. Un día saliendo de la universidad, veo que sube a un carro de lujo. Cabe mencionar que el único que trae auto de lujo es el director de la escuela. O sea, ese sí, ¿no? ¿Cómo se llama el director de la escuela de los Simpsons? El señor Skinner. Exacto, El, Skinner. el prefecto Skinner. Exacto. Bueno, pues se sube y ahí empieza el misterio. Ya, güey, deja de chingar a este. Ahí empieza. Está en italiano, Florentino. Días después veo que trae un anillo cunado, se baja de su carro, pero se lo quita para entrar a la escuela. Le pregunté y dijo que no era nada. A los 3 días lo vi en un local que aparentemente está cerrado desde hace tiempo. Okay. Una vecina del lugar me comentó que llegaban varias personas al local y que entraban y salían. Por cierto, yo me acuerdo de una historia misteriosa que a mí me pasó así. Ajá. En Venecia. Que entraban y salían. En fin, creo que o están arreglando el nuevo orden mundial. Claro. ¿Qué más van a estar haciendo? ¿No? Ahí está el güey que arregla licuadoras. O son muchos viejitos nerds que se juntan a compartir información. Hasta hoy no sabemos ni de dónde saca dinerito ni por qué tanto misterio de encerrarse en un local con otros viejitos. Okay. Y los viejitos tienen 45 años, ¿no? Un abrazo desde Juárez, Chihuahua. Además, en Juárez para acabar. Por ahí voy a empezar. Pues ahí es con el Ok. pues mire, tenemos la historia de Florentino. Tenemos la historia de Ten cuidado con el callado. Y tenemos la historia de Don Pepe. Me encantó que le puso título, ¿no? Sí. Yo nomás por ese detalle le voy a dar mi voto. Ten cuidado con el callado. Pero no es la mejor historia. El callado italiano, sí. ¿Sí? Pues un pendejo que llega a su mamá a hablarle en italiano y al día siguiente lo putean peor por eso. Pero eso no es misterioso. Pero se me hace más misterioso Don Pepe, güey. O el de la camisa de el Amazon. de la camisa. El de la Sí, playera. yo creo que Ese hombre de Amazon. yo no sé si yo voto por el de la camisa. Ok, yo también. ganaste. Más misterio. Felicidades. Ganaste Mariana Vázquez. Mariana, muy bien, Felicidades. felicidades. Ok, doctor, continuemos. Tenemos poco tiempo y Sí. mucho tema. Ok. Los masones, los Illuminati, Lucifer. Bueno, vamos a acelerar un poco eso. Sí, porque todo esto fue para poner en contexto de qué son los masones. Exacto. Pues ya lo tenemos muy claro. Ahora, cabe aclarar que a la fecha se reúnen, supuestamente se ayudan entre ellos. A mí me invitaron pues, A dominar el mundo. me invitaron a... O sea, lo que ellos hacen es te invitan a que intentes pertenecer. Pero cuando fui a su logia o a su... Están medio loquitos. No, deja tú los locos, chafas. Es que ya no son lo mismo. Yo Ya no son yo lo que esperaba a eran Homero antes, sí. Simpson que te abra un pasadizo para evitar el tráfico. Ahorita no, y todo kitsch así. Sí. Y no, chafísimo. Y Sí. además, cualquier pelado ahí. O sea, como que no sentí que hubiera... Digo, no estoy diciendo que la gente tenga que ser nice, ni no me refiero a eso. Me refiero a que sentí que la gente como que nada más porque estuvo ahí ya se ganó su lugar. Y es como, ¿pero cuáles son sus grandes credenciales? No, pues nada más aquí vengo, güey. Sí, entonces... Sí, y luego puro no tiene tornillo, el gran chiste. puro tornillo. A mí tampoco me llama la atención, la verdad, para nada. Bueno, y entonces... Y esto es perfecto para teorías de la conspiración, obviamente. O sea, se reúnen en secreto, son medio New Age y tienen ahí creencias raritas y hacen actos como de brujería. Ajá. Y hay muchos judíos, siempre los judíos tienen que estar hay muchos judíos porque ¿qué hacían los judíos en la Edad Media y después de la Edad Media? Pues no tenían lugar en el mundo, entonces su esperanza era la masonería en gran parte. O sea, su club. La masonería iba en auge, ¿no? Y hubo un tiempo en el que, claro, que impusieron hasta un nuevo orden mundial, si quieres llamarle así, sí se puede decir así, que es en la época de la Revolución Francesa. La creación, Estados Unidos fue creado por masones, eso es cierto. De hecho hay dos logias, ¿no? La yorkina y la... ¿Cuál era la? La New York.
Neoyorquina y la neoyorquina. Sí, la de Manhattan. No, pues hay varias, ¿no? El rito escocés, la escocesa, la yorquina. Esas son inglesas, en Inglaterra floreció muchísimo. En Francia también, son los dos países. Ellos hicieron pero también en Italia. Estados Unidos. Los masones hicieron Estados Unidos, todos, Washington, Franklin, todos los que están en los billetes. Para que se podría saber que todos los que salen en los billetes de dólar son masones. Ajá. Y no tienes un dólar por ahí. Seguramente. Ahí creo que nada más tengo puros billetes de 100. Exacto, sí. En un fajo. Pero sí tengo. Pero no. En el de $1 se ve la pirámide, pero bueno, lo podemos poner en las imágenes. Sí. Debe ser $1. Ahí se ve la pirámide, tiene 13 peldaños, un ojo, unas lanzas que son 13, no me acuerdo, pero todo eso es masonería. Todas esas cosas son masonería. Entonces, claro que, y siempre así te ponen el dólar y eso, y tan, ¿no? Carmina Burana, esa es la música así de conspiranoia típica, así de, no, aquí está pasando algo misterioso. Ajá. No es tan misterioso, nada más pues eran masones los que fundaron Estados Unidos y pues y mezclados con cristianismo, ¿no? Que también preguntabas, ¿puede ser cristiano y masón? Desde el punto de vista de la masonería, sí, es más, eso buscan, porque están infiltrando las iglesias, eso buscan cristianos masones. Desde el punto de las iglesias no quieren esos infiltrados, entonces no puedes ser cristiano y masón, te excomulgan, o sea, es pecado mortal. ¿De cuál de los dos? Bueno, cristiano. No, de los cristianos. Por eso Benito Juárez también era masón. Claro. Porque era muy aliado de los gringos. O sea, de fue Lincoln. una supermoda, digamos, que del siglo XVIII y XIX. Llegaron o sea, con el dinero que tenían, porque todos los burgueses y tal, pues ese era su medio de escape. Ay, me está dando como alergia. Ese era su medio de escape. Está dando coronavirus, creo. No, por favor. Alguien está aquí. ¿Qué hay detrás de esto? COVID-19. Aquí hay puro sector de riesgo, ¿no? Sí. Justo pasó un avión hace rato, dejó un rastro. Exactamente. Entonces, Lo de la moda, supermoda. La supermoda, todo el siglo X, sí se podría decir que dominaron el mundo, definitivamente, en el siglo, la segunda mitad del XVIII, todo el XIX y quizá un pedacito del XX. O sea, en Latinoamérica, por ejemplo, en todos estos países, las revoluciones, las independencias, perdón, eran liberales y masónicas, o sea, los lemas de libertad, fraternidad, igualdad, esos son lemas masónicos. Toda la izquierda procede de la masonería, aunque no son realmente radicales, o sea, la verdadera doctrina política de la masonería es como el centro, la democracia, el capitalismo moderado o un capitalismo como medio de izquierda, como socialdemocracia. Ajá. Esa es la teoría masónica por excelencia, ¿no? Ok. Pero se supone que tampoco la imponen. O sea, tú puedes ser masón y puedes ser comunista. Ajá. O puedes ser derechista. O sea, es como un club al que entran todos. Al que entran todos y tal. Es lo que decía Gon, que ya ves que a cualquier pero por persona supuesto que hay una tendencia. Pero ¿qué chiste tiene ser masón actualmente? Nada. ¿No? O sea, ya perdió toda la importancia. Perdió el toque totalmente. Sí, O sea, decayó. Hoy en día pues ya es como una cosa de museo ahí. Una O sea, reliquia. ya no te llevas de piquete de ombligo con Obama y así. No. Bueno, sigue habiendo algunos políticos que son masones, o sea, todavía es posible que, pues, si llegas a cierto nivel puedes tener algo de contactos, o sea, no se descarta eso. Pero no, pasó de moda. O sea, ahí se vienen mandarlos por un tubo. Es que además querían que fuera todos los miércoles. ¿Y eso Pues fue sí, hace mucho? es que es como una religión. Sí. 3-4 años. Sí, es una religión y vas a acabar usando ahí anillos especiales y unos baberos. Sí, pero... Y ibas a saludar así como, pero como Angela Merkel. ¿Pero a qué vienen? O sea, que hay pláticas de nuestro gran líder, no sé cuál. Gran maestro. El gran maestro. Y esto y lo otro. Y como de... Pero y luego... Y además todavía era como de... A ver si me aceptaban. Y yo... No estoy seguro de yo. Todavía Gon Curiel tuvo no, ni siquiera la porque... consideración de venir a su pinche reunión. O sea, sí, o sea, ni siquiera por ser nada yo, no me creo nada. Pero yo decía, o sea, yo entiendo que yo puedo querer entrar a cosas y me cueste trabajo. Claro. Pero algo que ni siquiera sé si quiero. Y todavía no sé ni siquiera si me van a aceptar. Claro. Sí, definitivamente, por ejemplo, en el siglo XIX, si querías ser político era o masón
o conservador, o sea, o te ibas al lado contrario, tenías que ser como católico. Ah, ya, súper del otro lado. Súper del otro lado, ¿Qué? o sea, esos eran los extremos. Que viéndolo así y conociendo la historia, por ejemplo, pues de toda esta época de Juárez y Maximiliano y esto, pues los liberales son los que típicamente llevaban al progreso. Progresistas, ajá. Y los conservadores lo contrario, Pues muy eran anticuados. como Entonces, los masones se podría decir que sí, sí hicieron mucho Sí, apoyo al progreso. en muchos sentidos sí. Ok. Definitivamente. O sea, sí son chidos, ya eran chidos. Eran, sí. A mí no me gusta su rollo místico, Ujú. pero políticamente creo que hicieron cosas muy chidas. Pues la democracia, que tiene sus desventajas. En gran parte del capitalismo, o sea, Adam Smith, que el padre del capitalismo, era masón. O sea, prácticamente cualquier liberal del siglo XVIII y XIX era masón. Y pues crearon Estados Unidos, que es la verdad es que es una maravilla, pues una cosa... Muy bien diseñada. Está bien hecho, sí. ¿Por qué allá? Es como dices, ¿por qué allá? Sí, puta ¿Por qué madre. no vinieron aquí? México Pues trataron tenía- aquí, nada más que aquí estaba lleno de mexicanos. Oye, a mí ya me van a empezar a decir que soy... Me la paso esas chistes de mexicanos de Catepec, de no sé qué. Me van a pasar como a Louis C.K. que me van a colgar. No. Pero no, ese bueno. No has hecho nada como lo de Luis, que se sepa. Que se sepa. Y todo esto, ¿cómo nos lleva a los Illuminati? Pues bueno, dentro de la masonería hay muchos grupos diferentes, como decíamos, el rito escocés, el yorquino, el no sé qué. Y pues uno de estos, hay pequeños, grandes, pero una de estas logias tipo masónica, o paramasónica, se llamó los Illuminati, los Iluminados de Baviera, ¿no? Ujú. Es el único grupo que se ha llamado Illuminati que ha habido en la historia y duró 9 años. Ok. O sea, Y ya. porque fue clausurado, o sea, empezó en 1776, el mismo año que inicia la Revolución Americana. Y en 1785, el príncipe de Baviera, que en ese tiempo Alemania eran puros principados así como independientes, el príncipe de Baviera lo clausura pues porque eran unos conspiradores. Ajá. Te digo, no es así la conspiración secreta, sino que conspiraban pues, Para lograr sus derrocar cosas. la monarquía y el poder eclesiástico. Ujú. Es lo que siempre han conspirado los masones. Y el nuevo orden mundial es una frase que viene de Virgilio, en latín novus ordo seclorum, nuevo orden de los siglos o del mundo, o sea, el de la cómoda no hay para que diga un nuevo orden mundial. Y eso también está en el billete de dólar, hay que también ver si lo podemos poner, novus ordo ordum seclorum, eso, ¿Qué dijo? en latín. Novus Clorux. Y entonces también pues no es que License. quieren imponer el nuevo orden mundial, y eso no es del todo falso. La masonería por siglos luchó. Bueno, la masonería propiamente hablando tampoco existía en la Edad Media, era una como proto-masonería, empieza como más bien por ahí del 17. Pero siempre, de verdad, sí era cierto que conspiraban para un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial era derribar la monarquía, derribar el clero, imponer libertad de culto, separación entre iglesia y Estado, y democracia y capitalismo. Ujú. Ese es el gran nuevo orden mundial, ¿no? Que en realidad es un nuevo orden mundial que libera a los seres humanos. O sea, su intención es igualdad, libertad, fraternidad, ¿no? Que ya no haya esas divisiones de clases tan radicales. Y eso, pues la verdad es que nos ha beneficiado a todos. O sea, aquí nosotros, pues si no hubiera ese nuevo orden mundial, pues yo estaría en un gueto judío ahí en Polonia. Sí, ya. No Yo sé no dónde. viviría donde vivo. Pues, exacto. Ni de chiste. Todos aquí estaríamos más abajo probablemente de donde estamos, ¿no? Ajá. Entonces, a los aristócratas, pues es a los que a lo mejor no les encantó el nuevo orden mundial, ¿no? Ajá. Pero eso es hace 200 años, ¿no? O sea, ahorita es que están conspirando para el nuevo orden mundial, pues eso es un chiste, ¿no? Entonces yo no sé quién en los 60 se agarró a los Illuminati, hizo como una novela rescatando, no, es que siguen, nunca se extinguieron, se pasaron a las sombras, a lo secreto, y siguen conspirando. Ya no sé para qué conspirarían una idea, porque todos sus ideales ya se hicieron, ya se Ajá, ya logró. hay separación, iglesia. Ya hay Estado, todo eso, ya o sea, el las mundo moderno clases. es ese nuevo orden mundial que ellos imaginaban en el siglo XVIII. Ujú.
ya existe, entonces pues ¿para qué estarían conspirando? No, es que para dominarnos y no sé qué. Ajá. Entonces, en conclusión, los Illuminati no existen hoy en día. Ok. O sea, no causaron el COVID. No causaron. ¿Y quién fue entonces? Eso fue Peña Nieto. Ese fue Peña Nieto. No, Un chino fue, cochino. fue Bill Gates, ¿no? Decían ahora. Fueron los gringos para quedarse con el tesoro de Moctezuma. ¿Cómo estuvo el rollo de Bill Gates? ¿Supiste eso? Es muy sencillo. Bill Gates, es un tipo ansioso, un poco paranoico también. Asperger, además. Y una como de sus obsesiones desde un tiempo para acá es el tema de las pandemias. Ajá. Entonces hay varios videos o conferencias que dio Bill Gates donde está... perdón, algo ya me está cayendo. ¿Quieres que hagamos una pausa? Bueno, la verdad es que sí, Algo estaría una me pausa voltea a para por lo menos sonar. A ver, vamos hagamos una pausa. No es COVID, es una alergia común y Y vamos a corriente. revelarlo todo. No me digas. Lograré terminar el tema, aunque sea lo último que haga. No, no es el. Ok. Mi chiste Ya está mejor el doctor. Ya está mejor. A ver, nos tienes aquí a todos en suspenso. Sí, ¿cómo Sí, que no sí. existe? Y entonces, ¿cómo que? ¿Cómo que no existen los Illuminati? Pues no existen eso. O sea, Además, espera. Se me olvidó el nombre ahorita. De. Realmente sí se sabe quién lo inventó. O sea, quién rescató. Y es un bulo. O sea, lo hizo a propósito. Lo hizo como de chiste. Y eso debí haberlo traído porque sí era importante. O sea, es como si yo digo... O sea, en los 60s es cuando empezó a hacerlo así como de chiste. Como Dan Brown, que es una novela que tomó el priorato, decían que no existe. Dijo, a ver, buscó unos tales Illuminates. Le pareció perfecto para una novela porque lo es. Entonces, era un bulo, era una broma. cine. Y de ahí se la creyeron. Y entonces, Adam Weishaupt. ¿qué? Adam Weishaupt. Ese. ¿Sí? No, ese sí es de la época. Ah, ese es de los yo estoy originales. hablando de alguien de hace 50 años Ajá. que hizo un libro sobre los Illuminati, pero él se estaba hasta burlando. O sea, Bueno, ahorita lo buscamos. sí. Y, o sea que es como si yo ahorita agarro y digo que... Sí. Que los insurgentes. Y entonces que todavía tienen un orden exactamente. en el que están derrocando a los gobiernos. Exactamente. Y entonces tú lo haces como un bulo o para vender tu novela o lo que sea y se lo empieza a creer la gente. Y 30, 40 años después ya es una obsesión así de que los insurgentes están por todos lados y los chemtrails y no sé qué. O sea, entonces... ¿Y de qué sirve? O sea, ¿dirías tú que es como conveniente para alguien? O sea, este cuate que inventó eso. pues él ganó dinero, para él fue conveniente la historia. Y para muchos, o sea, este tema, a ver, los algoritmos de YouTube y de las redes sociales Ajá. incluso están hechos para favorecer las teorías de la conspiración. Ah, Porque Generan es algo que navegación. genera muchísima atención. Es lo que Incluso decías de los que Facebook. no creen también están viéndolo, ya sea para refutarlo o por puro morbo o por lo que tú quieras. O sea, pero todo el mundo está viendo esos Que videos. esa es la intención, ¿no? Que esté en la Entonces, cabeza si de tú todo. haces un video que dices, yo tengo las pruebas de que los Illuminati están detrás del COVID-19, lo va a ver gente, ¿no? ok. Y eso es lo que ganas. Y pues además, probablemente no sabemos si todos se la creen o no, pero es probable que sí. O sea, que ellos a su vez pues lo aprendieron en otros videos y El nombre entonces... de este capítulo. Exacto, es el nombre de este capítulo es para vender. Entonces, Porque en realidad no hablamos de los Illuminati. y entonces se hace viral también. Bueno, tú no hablaste de nada. Ya nos va de todo ya. Sí, él nada más estaba así. Es que Cocom es un buen receptor. Estoy aprendiendo. Es como... La gente no entiende. Sí, se habla poco, pero da en él. Entonces, o sea, dirías tú que fue una cosa sensacionalista con la que este cuate hizo negocio. Totalmente. Y que ahora es rico. Antes de los 60 nadie hablaba de eso. Internet está propiciando estas cosas para generar navegación, contenido. Claro. O sea, a Internet le conviene, Claro. a YouTube le conviene, por ejemplo, los videos de Dross. Claro. Sí. O sea, es como de Sí, que... ellos lo que quieren es que estés el más tiempo posible ahí. Entonces, y además uno te lleva a otro. Y tú buscas quién derribó las Torres Gemelas y ya te aparecen sugerencias de
Hitler, dónde murió Hitler. Ah. Y o sea, se conectan los canales. O sea, ¿Por ya qué la Tierra es plana? YouTube dice, este es de esos. Este es de esos. Este es de esos. Lo va a disfrutar. Entonces sabe que te vas a clavar y que Por ejemplo, estás ahí en el local donde arreglas la licuadora y que pues estás esperando llegar y vas a echarte 10 videos. güey, es cierto eso, ¿eh? Es cierto eso. Porque YouTube sí te conoce y te sugiere cosas que te enganchan. Por ejemplo, yo ayer me encontré a las 4:51 de la mañana viendo un video que se llamaba Lo que nunca supiste sobre ñoño. Está bueno. También Oye, era pero Edgar cuéntale. Vivar. No puedo contarlo. Y llegando Pasa el así link, ahorita pasa el cada link. lo que nunca supiste sobre ñoño. Entonces, pero es cierto, o sea, te metes. De hecho, pasa mucho cuando por ejemplo, hacíamos el Noti Creas, que había noticias de que cosas de alguien sacó a su perro y entonces por algo se hizo viral o lo que sea, queríamos hacer chistes de eso, Don Eric y yo. Entonces buscaba yo en YouTube lo de que el perro y tal. Y al día siguiente, perros de esto, perros del otro. Yo de tranquilo, YouTube. No, o sea, claro. Sí. relájate Todo un lo chingo. A mí me impresiona que cosas que hablo por teléfono ¿Ah, sí? me salen. Según yo, Eso eso en es teoría YouTube. de la conspiración. Pero sí pasa, o cosas que buscas en tu navegador. Mira, te solo sale. una vez me ha Eso sí, pasado sale como y su sí me país. dejó Eso sí, pensando. Pero de hablar. Ahora, pero no La es teoría voz. de la. No es teoría, o sea, a ver, tu teléfono puede estar reconociendo tu voz, pero teoría de la conspiración es. Y entonces solo usan Sí, esa. para. A eso me refiero. No sé Sobre qué. todo solo habla Sí. con Siri. Exacto. Entonces platica. Sí, yo últimamente he estado está pensando No, que, o sea, a ver, que sí quiero es cierto. un nuevo cepillo. Sí, es cierto que tu Oh, teléfono puede estar oyendo lo que dices, porque si está apagado y dices OK Google o Siri, se activa. Entonces tu teléfono siempre está oyendo lo que tú dices. Y no es imposible que eso de algún modo quede registrado. Ahora, como yo de verdad, mi paranoia es cero. Son paranoicos si empieza, lo tapa y qué onda ahí, bueno, porque se siente importante. Yo me siento tan poco importante y soy muy confiado y entonces yo digo, pues mira, lo van a usar para mandarme publicidad, que es algo que hasta me conviene. O sea, yo soy en ese sentido soy más optimista, veo el lado optimista. Me están espiando, saben que tecleo, o sea, pero tengo una vida bastante aburrida, ¿qué me importa? O sea, hasta luego le mando saludos, ¿no? O sea, si me estás espiando, pues, saludos acá, carnal, Ahí dime dónde te mando una torta. También si no ¿No? eres paranoico, no tienes este delirio de grandeza, porque también nos gusta pensar que van a usar nuestros datos. Exacto. Que es lo que mucho se burla la gente. Y yo pienso que para lo ¿Dónde único que van a usar agarraste tus mis datos es para tratar de venderte algo. American Si es Express. real, te van a tratar de vender algo. Y hasta me conviene que me traten de vender algo que me interesa y no pierdo tiempo viendo anuncios de algo que no me interesa. Ujú. Si estoy buscando comprar un reloj, pues me da gusto que me empiecen a mandar anuncios de relojes, porque es lo que estoy buscando. Yo así soy, yo Sí, soy es loco. cierto, pero esto, tienes un buen punto. O sea, si yo googleo relojes y al día siguiente me aparecen 1000 relojes, ¿por qué pensar malditos? Me Sí, están te espiando. están Más bien facilitando la qué vida. chingada. Te están claro, te están facilitando la vida y a su vez ellos quieren vender algo, pues es lógico. Básicamente o sea, si hay que tener cierta precaución en el sentido de, bueno, hay hackers o lo que sea, o pues de que no caigas también en trampas mercadotécnicas y que acabes comprando cosas que no necesitas. Claro. O sea, Armas. Bueno, es que están incitando al consumismo. pero, o sea, sí, exacto. En todo caso es consumismo, pero así conspiración y que mis datos y van a saber dónde estoy. Pues en mi casa, nunca salgo de mi casa. O sea, Entonces- vengan, es más, platicamos. Ya no dijimos de Bill Gates. Bill Gates empezó hace unos años un poco obsesionado, es que el mundo no está preparado para una pandemia, qué pasa si llega. Y Era todos como, de, cállate, pinche teto. Exacto. Y Y de repente, ahora qué ¡pum! pasó, dicen, Bill Gates sabía Ah. que iba a venir esto. Te digo, es el paranoico, es sus armas, su historia. Entonces, ¿por qué estaba? Pero claro, sabía, es un plan secreto de Bill Gates y los Illuminati y no sé qué. Pero se le escapó, siempre como el malo. Se le escapó esos videos donde dijo que está preocupado por una pandemia. Entonces así lo cacharon, ¿no? Entonces, o sea, pero él sí financió unos laboratorios de no sé qué chingados. No. Los laboratorios, ese también es buen punto antes de terminar. Sobre el origen del COVID no se sabe. O sea, la teoría más aceptada hasta el día, pues, es que sea algo natural, que pasó de los animales a los humanos y ya. Que sí, puede ser por descuido, por falta de higiene, por comer murciélagos o pangolines o lo que tú quieras. Exactamente cómo, pues nadie sabe, pero la otra teoría, que esa tampoco es que sea una conspiración, pero y esa sí me late, por ejemplo, sí suena bastante creíble. En 2015
en un canal italiano sacaron un reportaje de un laboratorio en China que estaba jugando peligrosamente con virus y especialmente que estaban como creando un coronavirus por investigación médica, no por conspiración. Yo siempre voy a atender a la explicación más fácil es la que se le salió de control, ¿no? Se le salió de control. Nada más desde igual el punto de es vista criminal, ¿no? Nada más desde el punto de vista de por qué invertirían dinero en maldad. O sea, toda la maldad. Una vacuna, ¿no? Simplemente esto no le sirve a nadie, punto. O sea, toda la maldad de los supervillanos siempre tiene que redituar en algo. Claro. O sea, gracias a eso voy a conquistar al mundo. Exacto, y nunca lo logran. Entonces, pero aquí, exacto, es como de, ¿quién te va a invertir en un plan tan pendejo? Pues mejor. China. Exacto. Ahora, bueno, lo que sí parece es que, o sea, ese reportaje dice, estamos muy preocupados, es 2015, algo se les puede salir de control, no deberían estar con eso, y Estados Unidos los está financiando. Ahora, eso depende de cómo lo presentas. Estados Unidos los está financiando, puede significar que hay un plan macabro de Estados Unidos para... O puede decir que Estados Unidos tiene 1000 programas de financiamiento a la ciencia y uno de ellos pues estaba financiando estos y ellos ni sabían lo que estaban haciendo. Y de hecho el mismo reportaje parece que dice que ya les habían retirado. O sea, Estados Unidos se dio cuenta que esto puede ser peligroso y les retiró ese financiamiento. Y quién sabe pues qué pasó. Pero de que pudo haber salido de ahí, sí es bastante razonable, ¿no? Wow. Pero te digo, esas conspiraciones están organizadas, eso simplemente son esos estúpidos científicos que estaban con el virus y voló el virus. Pendejo. O sea, es más probable, siempre es más probable la estupidez que la maldad. Que, a lo mejor no que la maldad, ponle que sí hay maldad, ¿no? Pero que la inteligencia, o sea, esa maldad tan inteligente no es nada probable, es mucho más probable la estupidez. O sea. Oye, y puede pasar que sí existan todas, o sea, no todas estas cosas, pero que sí existan cosas así, pero sí se salen con la suya tan chingón que nunca nos enteramos. O sea, puede haber organizaciones que nos controlan, pero no son estas que los chafas conspiratorios, conspiranoicos, como dices tú. Bueno, creen. ese es el primer punto. Para empezar, si existe, no son las que estos tarados descubrieron. Son otras más importantes. Exactamente. Más desconocidas. Ajá. Exactamente. Si de verdad existen, pues son desconocidas. O sea, entonces Y son no cabronas, las descubre güey. Dross. O sea, no es como que Dross se dio cuenta. No descubre el güey que Es así, arregla electrónico. Yo ya descubrí cuál es el plan. Pues los que de veras estuvieran haciendo el plan estarían así. Este idiota. Oye, y por último, ¿tú crees que Bill Gates está ahorita contento así de, tontos? Se los dije. No creo que esté nada contento. Y Se los dije. además hasta lo están acusando. Sí, no, yo creo que sí era una preocupación sincera y debe estar bastante preocupado. Yo lo único que decía de que esta teoría de la conspiración de que Bill Gates provocó eso, decía yo, o sea que Bill Gates es capaz de destruir a toda la humanidad, pero no puede sacar una versión de Windows sin errores. Sin que se trabe. Internet Explorer, ¿no? Pero no puede hacer que alguien abra su maldito Funciona su Internet. mierda. Otro logo más atractivo. ¿No? Exactamente. No puede modernizar. Dice, Por señor- eso te digo, es mucho más probable la estupidez. Siempre hay que creer más en la Señor Gates, estupidez. necesitamos ya un nuevo logo. El diseñador gráfico cobra $25. No, pero todo el dinero va Pero a la va maldad. para el virus, para el virus. maldad. Queremos matar a Ahí se los va el varo. viejitos. Es una conspiración para matar a los viejitos. Y entonces Pero es Bill liberar Gates al así de sistema sobrepoblación. Bill Gates como el meme, ¿no? Así de, ay no, soy yo. O sea, de repente, todos los viejitos se están muriendo de repente. Sí, oye, es que Oye, tiene como 70 años, ¿no? Y su como líder de la investigación así de, Su heredero, ¿no? Te dije a los jóvenes que Te dañan dije los que te dije jóvenes. los jóvenes. un mundo lleno de gente grande. ¿Eh? Tú y yo estaríamos, yo todavía estoy en la límite. La límite, ¿eh? Oye, Doc, bueno, a ver, vamos a concluir porque siempre contigo hay muchísimo más que hablar. Entonces, la gente esperemos se quede con ganas de más. Pero tú, para cerrar esto, dirías tú, los Illuminati existieron, fueron parte de los masones, fueron culerillos, los mandaron a chingar a su madre y dejaron de existir forever and ever. Y ahora alguien los resucitó en concepto para sacarle dinero a incautos por medio de cuentos. Nunca supimos cómo se llama ese señor. Chinga, doctor. No, ya. Bueno, ni te No se va a ir. Ya Lo ni pila ahora tiene. Pero lo revelaremos en el grupo de Facebook, El Desprecio de la Historia Podcast. No se lo pierda.
hay quien está diciendo que ellos llegan tan lejos como para causar el COVID. ¿Puedo hacer rápido un anuncio? Claro. Es que, perdón, pero no se me había ocurrido. Yo escribí un libro sobre esto. Sobre... Eres el peor mercadólogo del Sí, mundo. lo soy. Eso va desde el principio. Lo soy. Yo escribí un libro sobre... Viene todo lo que es la ilustración, los masones, los cambios que hubo en esa época y cómo repercuten hoy, etc. Se llama La razón ardiente y se van a reír, pero se publicó el libro y luego me arrepentí así de algunas cosas que había puesto y que no estaban bien documentadas, entonces retiré el libro. Están en una bodega 250 libros. Pero, y no sé. Tampoco era un tiraje así que No, sí. No, 250,000. Mis tirajes son de 250,000. No, dice, lo que es que ya se habían vendido 300,000. Exactamente, y eso era lo que quedó. 300,800. Exacto. Uno lo compró Bill Gates. 750. 350. No, entonces ahora lo estoy vendiendo en PDF, pero bueno, está barato, 110 pesos. Si alguien lo quiere, escríbame por. No tienes como una dirección más específica que ya se metan ahorita, así www. Es que tengo una página, pero es de mi empresa de paisajismo. Ricardo Stern en Facebook. O con él, o sea. No, vámonos directo para que no den tantas vueltas. Ricardo Stern en Facebook. Está muy activo, le mandan un inbox. Doc, quiero leer tu libro. Y quiero hacerte cosas. Y ahí va mi pack. Y no tengo 110 con eso pesos. les hago 10% de descuento. Depende de qué tal estén, ¿no? Si no, está más, ¿no? Y tiene... Hasta más. Sube. Así 300. ¿no? Sí. Está ahí una handicap para arriba o para abajo. No, pues son nombres muy. Entonces, Ricardo Stern y tiene más libros. Seguiremos 19 libros, pero 19 libros. Seguiremos platicando con el Dr. Stern. Vamos a hacer un episodio por libro. No, y pues esperemos que lo hayan disfrutado. Nosotros estamos muy contentos de poder seguir grabando ahorita, cuidándonos. Realmente yo he estado totalmente encerrado. Ahorita me visitan ustedes, se los agradezco. Pero ahorita se van a regresar a sus casas a encerrarse. Obviamente. Y esperemos ustedes hagan lo mismo y que estemos bien y que cuando salga este episodio haya mejores noticias. Espero. Porque está Vaya cañón. mundo. ¿Puedo anunciar algo? Y pues nada, gracias Doc por acompañarnos. No, al contrario, ustedes. Con dos grandes capítulos. El desprecio de la historia en Instagram. El desprecio East en Twitter. El desprecio de la historia podcast en Facebook. Y bueno, obviamente pues estamos en todas las plataformas de podcast. Nuevo episodio todos los lunes hasta que nos aguante la vida. Y gracias, no se diga más. Gracias amigos. Bye, cuídense. El saludo de la logia, perdón. Sí, pero no, nos van a descubrir. El desprecio de la historia.